Ingeniero, buenos días, ¿cómo te va? Te saluda Cristian Buen Villanciotto, día, estoy con Néstor Castillo aquí. buen día, Cristian, a vos y a tu audiencia, a tus órdenes. Gracias, ingeniero, por atendernos. Se oficializó la adjudicación de la importante obra para Coronel Oviedo y supongo también para el Ministerio de Obras Públicas en este tramo de 7,5 kilómetros en la travesía urbana de Coronel Oviedo, ingeniero. Sí, ya la señora ministra firmó la resolución. Ahora estamos en la etapa de espera de que haya una protesta al proceso, ¿verdad? Y una vez que transcurra ese tiempo, ya probablemente se va a formalizar el contrato. Entiendo, ¿cuánto es el tiempo para poder recepcionar alguna protesta que pueda existir, ingeniero? Tengo entendido que con la nueva legislación es de 7 días hábiles. No es tan extenso como en épocas anteriores, por lo que veo. Anteriormente con la 2051 eran 10 días hábiles. Ah, bueno, ingeniero, finalmente la propuesta el proyecto que se va a realizar, porque la empresa también tiene que desarrollar todo el proyecto, es el que inicialmente se presentó aquí en Coronel Oviedo. No, una vez que se firme el contrato, se le va a dar la hora de inicio, en la cual incluye el desarrollo del proyecto ejecutivo. Recordarás que en la última audiencia en la que se tuvo ahí en el Coronel Oviedo, la idea es, el Ministerio va a consultar después a través de la municipalidad, ¿verdad? Si hay alguna sugerencia, recomendación, ¿verdad? Para que nosotros podamos trasladar eso también al contratista en el momento que tenga que desarrollar el proyecto ejecutivo definitivo. Yo sé, viceministro, que en varias ocasiones ya hablamos de esto, pero para actualizar, como se dice nuevamente, la audiencia rota, entonces el proceso de desarrollar el proyecto ejecutivo, ¿cuánto tiempo llevará previo al inicio de la construcción? Y normalmente 2 meses se le da de tiempo, ¿verdad? Para el desarrollo, ¿verdad? Eso implica informes preliminares, ¿verdad? Se va siguiendo el proceso hasta que finalmente ellos entregan ya el proyecto definitivo y ponen a consideración del ministerio. Esta a su vez analiza y si cree conducente aprueba el proyecto y a partir de ahí pasamos a otra etapa que es la parte de la orden de inicio física. Esa orden de inicio física, a partir de ahí corren los 12 meses, ingeniero. Así mismo. Ingeniero, saludarte, buen día, Néstor Castillo soy. Ahora, la elaboración de ese proyecto ejecutivo que tendría la empresa adjudicada el lapso de tiempo de 2 meses más o menos, como estimabas, ¿en qué medida también tiene como referencia, por decirlo, lo que ya se llegó a plasmar en algún momento en otro proyecto que presentó aquí la gente de Coronel Oviedo a través de las universidades, o si existe una propia referencia del MOPC? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? No, la Bien, bien. referencia es la que nosotros desarrollamos y pusimos a consideración de los oferentes en el momento de la presentación de las ofertas. Ese es el proyecto de referencia sobre el cual los oferentes se basaron para presentar sus ofertas económicas. Ujú. ¿Qué implica la modalidad de financiamiento ad referendum, ingeniero? Si podemos brindar una explicación a la audiencia. Normalmente esa modalidad se aplica cuando el proceso presupuestario está todavía en trámite, entonces, por citarte un ejemplo, el Ministerio puede hacer un llamado a referéndum a la aprobación de una ley de préstamo, por ejemplo. Esto se hace al fin de allanar un poco los tiempos, entonces, mientras se trata esa ley de préstamo en el Parlamento, nosotros ya estamos en un proceso de recepción y evaluación de ofertas, ¿verdad? Si es que la ley no es aprobada, el Ministerio declara desierto de eso, ¿verdad? Y en caso de que normalmente se aprueba la ley, eso ya continúa, pero se ganó un tiempo razonable ya al adelantar el proceso al referéndum, Cristian. Cerca de 10 millones de dólares es lo que se destinaría a esta obra, ingeniero. ¿Su fuente de financiación sería el presupuesto general, alguna binacional o de dónde?
Sí, fuente 10 con recursos del Tesoro, Cristian, así mismo. Ujú. Bueno, ahora, ingeniero, esta obra ya es considerada en gran envergadura, creo yo. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener en la región en materia de generación de empleo? Esta empresa 3C, yo no sé si es una empresa única o es un consorcio, pero ¿cuál va a ser la capacidad de absorción de empleo en la zona? Es una empresa nacional, es una empresa, la compañía de construcciones civiles, no es un consorcio en este caso, ¿verdad? Es una sola empresa la que ganó el proceso. Y en relación a tu consulta, obviamente esos 10 millones de dólares, una gran parte se va a derramar en el área de influencia, Cristian, en mano de obra, en insumos, en materiales. Tal vez hay que entender que esa obra tiene mucho de paisajismo, parte de equipamiento, o sea, es muy variado, o sea, la cantidad de insumos que va a requerir esa obra es muy grande, porque no es una obra vial común en donde vos tenés 20 o 30 ítems que se usan, ¿verdad? Acá prácticamente el peso de la parte de obras civiles, equipamiento, es casi más del 50%, Cristian. Eso va a hacer que el efecto derrame va a ser mucho mayor en el sentido que muchas empresas que se dedican a otros rubros van a tener la oportunidad de vender sus productos. Ahí te cito un ejemplo, vidrio, o sea, una obra normal vial no usa ese insumo, ¿verdad? En este caso sí, materiales cocidos, o sea, la parte de herrería, la parte de pisos, enorme cantidad de pisos que se van a usar. Entonces, en ese sentido, respondiendo un poco a tu consulta, Cristian, el efecto de esta obra en particular va a ser mucho mayor porque abarca una cantidad de insumos mucho mayores que una obra convencional. Una obra poco común para la región, incluso para el país, porque entiendo y la experiencia también de que no tenemos mucho de paisajismo entre llegada o salida de ciudad a ciudad en nuestro país. Lastimosamente tampoco es muy prioritario que digamos para ningún nivel de gobierno a veces ejecutar obras que sean atractivas turísticamente o en alguna forma también que generen cierto interés ciudadano en ir a X lugar. Y a eso también planteo lo siguiente, ingeniero. El proceso de fiscalización va a ser riguroso, va a ser de modo tal a que se diga... ¿Quién lo va a hacer? Sí, de modo tal a que se diga si se plantea una parquerización, si el parque quedó en condiciones, la iluminación, la ornamentación, esos detalles por cuenta de quién corre la fiscalización, ingeniero. La fiscalización va a estar compuesta por profesionales de la Dirección de Obras Públicas, que va a estudiar todo lo que es la parte urbanística y de la parte de vialidad, todo lo que se refiere a obras viales, ¿verdad? Entonces va a haber un equipo de fiscalización del ministerio multidisciplinario que va a atender, ¿verdad? Que eso se termine en tiempo y forma, Cristian. Lo que vos mencionabas al principio, y es una opinión personal mía, coincido contigo que es una obra particular, no usual, y justamente por esa razón deberíamos de prestar esto, porque va a generar un punto de inflexión el día de mañana en los municipios, o sea, invertir en paisajismo, en mejorar la calidad de vida de la gente, en generar un punto de encuentro a la comunidad. Realmente va a ser, digamos, como un puntapié inicial que le toca en suerte a la ciudad de Coronel Oviedo, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que el día de mañana probablemente otros municipios, otros distritos van a querer reprisar esta intervención, ¿verdad? Por lo que va a implicar. Es una opinión personal mía, Cristian, pero estoy seguro que eso va a ocurrir así. Ingeniero, ¿qué tanto hay por indemnizar, yendo a lo práctico, en la zona de influencia de la franja de dominio? Quienes estén usufructuando lo están haciendo en condición regular, irregular,
Y si eventualmente habría que indemnizar, ¿ya está presupuestado ese componente? Cristian, nosotros no podemos indemnizar a una persona que está ocupando Sí. la franja de dominio público. Muy bien, muy bien. Ujú. Creo que es la respuesta más corta y contundente Sí, que sí, puede sí, haber, sí. así que va a estar Porque letradito. todos están de manera irregular. Ingeniero, yo te cuento algo. Hay gente que cuando se enteró que el proyecto estaba por salir se fueron a poner una casilla ahí en cualquier parte de la franja de dominio. Sí, sí, sí. Sí, suele ocurrir, no es la primera vez que ocurre, ¿verdad? Tuvimos muchos casos similares en obras en otros lugares, ¿verdad? Cuando Aquí- ya un proyecto está desarrollado y se sabe, normalmente existen personas que operan de esa manera, ¿verdad? Sí. Ujú. Aquí hay gente que consulta también qué tanto se va a ver afectado el actual espacio de la rotonda. ¿Se prevé también alguna obra de adecuación para ese espacio, ingeniero? En la rotonda como tal, no, es probable que si, por ejemplo, un pedido, en el proyecto original licitado, no hay gran intervención, Cristian, en la rotonda, porque esto quiero aclarar muy bien, ¿verdad? El proyecto original licitado y que generó mucho intercambio de pareceres, de ideas, ¿verdad? Eso, como bien se había aclarado en su momento, es un anteproyecto, ¿verdad? Ahora vamos avanzando en etapas. Habíamos mencionado claramente que una vez que el contrato esté firmado y pasemos a la etapa del diseño ejecutivo, vamos a requerir también de que ya la comunidad, a través de sus autoridades representativas, presenten una sugerencia o recomendación formal, de tal manera que eso se corra traslado al contratista y ella se pueda prever en su proyecto, siempre y cuando estos costos estén enmarcados dentro de lo que la ley permite, que es el 20% de aumento, ¿verdad? Y exista la disponibilidad presupuestaria para el efecto. Entonces, en el proyecto original había una intervención, ¿verdad?, en el primer tramo y la generación de colectoras, ¿verdad?, a ambos lados, y toda la instalación del área del parque. Posteriormente a 200 metros aproximadamente se iniciaba esto de la calle, si mal no recuerdo se llama Roque Duarte, Cristian, ayúdame Sí, con eso, por Héctor favor. Roque Duarte, sí. Exactamente, entonces a partir de ahí se generaba un intercambiador, ¿verdad?, una rotonda, y ya la circulación se daba a través de las calles colectoras, y toda esa zona de la vía actual se convertía en ciclovía, caminero, y a sus costados se desarrollaba todo lo que es el parque. Esto llegaba casi a 200 metros antes del cruce que está en la 136 aproximadamente, y ahí con otro intercambiador similar al que te mencioné al principio, se encarrila a través de las vías y se vuelve a la trocha principal. Básicamente eso es el proyecto, Cristian. Sí, bien copiado, ingeniero. El último componente que te quiero consultar es el tema de la seguridad vial. Teniendo en cuenta que por lo menos en varias rotondas de esta nueva duplicación de la ruta, hubo y sigue habiendo varios accidentes que es muy cuestionado por el diámetro de la rotonda, las curvas antes de llegar a las mismas. ¿El componente de seguridad vial se va a trabajar también aquí, ingeniero? Cualquier diseño vial de una carretera obedece a un manual de carreteras, o sea, esto se modela, Cristian, y se usa un vehículo de diseño, ¿verdad?, para que se pueda determinar los diámetros, los radios de curvatura. Eso totalmente pasa por un proceso de diseño geométrico, y obviamente este proyecto cumple con todos esos requerimientos, Cristian. Hay veces que el factor humano también incide un poco, ¿verdad?, en este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero en cuanto a seguridad, eso está totalmente contemplado, Cristian. Y lo que tiene que ver también entonces, ingeniero, con que la travesía urbana o esta actual viene a dividir en dos de alguna manera la ciudad, una zona sur, una zona norte, barrios como
la zona de Conavi, José María Alfonso. Barrio Cruce. ¿Tendrán, por decir así, alternativas amigables para cruzar con seguridad de un lado a otro, ingeniero? Sí, por supuesto, claro que sí. Te refería a la gente peatonalmente hablando, te refería En vehículo vehículos, en también. motocicleta, en automóvil, como peatones. No, obviamente van a tener, ¿verdad? La manera de cruzar de un lado a otro, ¿verdad? Ujú. Probablemente ya no tenga la costumbre que siempre tiene la gente que quiere cruzar en cualquier punto, ¿verdad? Claro. Entonces, se establece un punto de cruce, ¿verdad? Eso es un tema profundo de nuestra idiosincrasia, que dice que la gente quiere cruzar y la ley del menor esfuerzo, Cristian. Sí, ¿Entendés? sí. Entonces van a haber lugares donde ordenada y seguramente pueda un peatón o un ciclista, ¿verdad?, cruzar de un sentido a otro. Y también los vehículos, obviamente, si quiere cambiar de sentido. Sí, sí, sí. Ingeniero, brevemente y agradeciéndote mucho tu tiempo, pasando a otro tema, el tema Pedro